Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y bienvenidos este jueves 29 de abril del 2021 a este programa Serendipia, un programa donde tratamos temas de ciencia, salud e investigación. Yo soy Gaby Pereira y a nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM les doy la más cordial bienvenida junto con mi compañero Diego Cisneros. Diego, buenos días. Hola Gaby, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están sintonizando a través de Facebook. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Con motivo del Día del Niño y de la Niña, en este programa hablaremos sobre la importancia de promover el autocuidado en la infancia. Así es, Diego, qué tema tan importante para nuestra sociedad. Bueno, pues les recordamos a todos que nos pueden escribir a través del chat en la transmisión de este Facebook Live y también, pues bueno, hacer todas las preguntas que necesiten hacer allí para que nuestras especialistas del día de hoy, nuestras invitadas especiales puedan responder y podamos tener esta comunicación tan deseada con todos ustedes. Y bueno, pues para comenzar, les voy a presentar a la psicóloga Stephanie Hernández. Ella es graduada de la Universidad de las Américas, lleva 10 años de práctica clínica dando atención psicológica de manera particular. Ella tiene la maestría en terapia racional, emotiva, conductual por el ITREM de México y certificada internacionalmente por el Albert Alice Institute de Nueva York. Lleva 4 años laborando en la División de Investigación, apoyando al programa de prevención de embarazo en adolescentes. Ella da el taller de diversos temas de sexualidad a alumnos docentes y padres de familia. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias, Gaby. También está con nosotros la psicóloga Susana López Rosas. Ella tiene la licenciatura por la Universidad Tecnológica de México. Es psicóloga clínica con enfoque cognitivo-conductual. Actualmente forma parte del equipo del programa de prevención de embarazo en adolescentes y ha realizado actividades relacionadas con salud mental, salud sexual y reproductiva, además de trabajo comunitario con temas relacionados con la prevención de abuso sexual, infantil, violencia, entre otros temas. Susana, bienvenida. Gracias, Diego. Buenos días a todas y todos. Buenos días, Susi. Y también nos acompaña Diana Ruiz Velasco. Ella es alumna de la Facultad de Psicología de la UNAM, con formación especialmente dirigida al área clínica y con especial interés en el trabajo con niños y adolescentes. Por ello, ella está realizando su servicio social en el programa de prevención de embarazo en adolescentes de la División de Investigación. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Bienvenidas a las tres y ahora sí que les parece si entramos un poco en materia. Y es que Serendipia es un programa también para niños y niñas. La importancia de celebrarlos nos invita a informarles sobre su autocuidado. Actualmente los niños y las niñas están expuestos a la tecnología, pero ¿qué es mejor, que estén informados o aislarlos de los posibles riesgos cibernéticos? Y es por ello que el programa de prevención de embarazo en adolescentes ha diseñado un taller dirigido para ellos y ellas. ¿Y qué les parece si comenzamos con la pregunta? Y la primera me gustaría hacérsela a Steffi. Eh, ¿Qué es el autocuidado? Bueno, vamos a entender por autocuidado como una capacidad en la que nos ayuda a tener atenciones hacia nosotros mismos independientemente de la edad. Va dirigido como a nuestra propia salud, que nos va a encaminar como a tener hábitos que estén orientados a llevarnos a ese bienestar físico y psicológico. Hábitos, qué importante el hábito de autocuidarnos, de saber que siempre tenemos que buscar nuestra salud integral, ¿no? Susi, doctora Susana, ¿cuál es la importancia que caracteriza a los niños? Mm, A ver, em, ¿cómo podemos saber qué características tiene que tener este autocuidado para los niños y para las niñas? Me imagino que es diferente.
Pues no tanto, así como decía Stephanie, es importante generar estos hábitos o estos cuidados porque va a ser algo que vamos a llevar en la práctica desde toda la vida. Pero algo fundamental es que si yo desde niño empiezo a generar esta capacidad de ver hacia mí mismo, de cuidar de mí mismo, pues reconocerme como una persona que es valiosa por sí mismo, o sea, por ser una persona. Y entonces en el caso de los niños, si yo desde pequeño voy adquiriendo estas herramientas de ver hacia mí, de ver de mis necesidades, de saber, ¿no? Saberme que soy capaz de cuidar de mí mismo, pues va haciendo la diferencia para que yo genere justamente lo que nos hablaba Steph del bienestar, de esta salud integral. Antes de continuar con la siguiente pregunta, ahorita con base en lo que decían, ¿a qué edad es recomendable empezar a ser consciente a los niños y a las niñas sobre su autocuidado? ¿Desde qué edad ellos pueden empezar a saber que se tienen que cuidar a sí mismos? Pues adelantándome a mis compañeras, realmente no hay como una edad en la que sea como específico y tienes que empezar a introducir como temas de sexualidad, pero es desde temprana edad. Realmente el niño nos vamos a ir como siguiendo el ritmo de nuestros hijos. Por ejemplo, mi hijo acaba de cumplir 3 años y las partes del cuerpo pues se las vamos enseñando, ¿no? La cabeza, los ojos, boca, y lo mismo aplicará con los genitales, ¿no? El pene, en el caso de mi hijo porque es niño, pero en el caso de las niñas pues que les digan vulva, vagina y por ahí hacemos pipí, o sea, va a depender de la edad y el ritmo nos los van marcando nuestros propios hijos. Entonces, realmente no hay como una edad en específico y podemos introducir estos temas de autocuidado desde muy pequeñitos y mientras más pequeños, pues más normal y menos tabú y prejuicios van a ir teniendo. Muchas gracias, Estefany. Diana, me gustaría preguntarte, ¿cómo le explicamos a un niño o niña sobre las partes de nuestro cuerpo, de su cuerpo? Pues bueno, igual va a depender mucho de la edad. Esto comienza desde la adquisición del lenguaje, como ya mencionó Steph, pues irles introduciendo, nombrar las partes del cuerpo, eso es muy importante. Aproximadamente esto empieza a suceder a los 2 años, cuando ya empiezan a hablar de manera más frecuente. Más o menos entre los 5 y 6 ya se esperaría que el niño o niña pues ya sepa nombrar, identificar las partes del cuerpo e incluso empiece a adquirir esta parte social, ¿no? De qué sí puedo mostrar, qué no puedo mostrar por la vida, qué puedo tocar y qué no puedo tocar en el otro y este tipo de cosas. Este taller va dirigido a ya adolescentes de 10 a 12 años, por lo cual ya se esperaría que tengan esto cubierto, ya sepan nombrar, identificar las partes del cuerpo, igual ya sepan un poco acerca de su funcionamiento y también tengan nociones acerca de su propia corporalidad, que es muy importante en esta etapa, ya que empiezan a desarrollar muchísimos cambios, ¿no? Por la adolescencia. Gracias, Diana. Estefi, a mí me gustaría preguntarte, ahora que están mencionando, bueno, se tiene que saber cómo se llaman las partes del cuerpo, que los niños se familiaricen con esos nombres y sin estigmatizar, ¿no? Alguna parte en especial del cuerpo, sino saber cuáles son las áreas que pueden tocar, las que no, otras personas, ¿no? En esta parte de la educación que debemos de procurarles a nuestros niños en general, ¿qué otra cosa es importante? Además de que identifiquen sus partes privadas y que sepan que no pueden tocarlas de otros niños, ¿no? ¿Qué otra parte en la formación, en la educación de su autocuidado es fundamental que vayan a tocar en este taller también, Estefi? Pues bueno, en este taller vamos a tocar como varios puntitos desde el reconocimiento, como ya mencionó Diana, de las partes del cuerpo que ya se esperaría que a los 10 años ya sepan cómo se llaman sin ponerle apodos o las risitas o las reacciones de vergüenza que provoca de repente el hablar de estos temas. Implican la educación sexual es varios aspectos, ¿no? Desde cómo me visto, cómo se van concibiendo ellos como la imagen que tengo de niño, la imagen que tengo de niña, qué tipo de juegos me gustan, qué sí puedo realizar o no, porque de repente la sociedad nos va bombardeando
con estigmas o prejuicios de los niños no pueden jugar con muñecas, ¿no? Y a lo mejor a mi hijo le gusta cuidar a una muñeca o algo así, entonces no como satanizar de no, eso no. Entonces abarca muchísimo el tema de educación sexual, no nada más que sepan las partes de su cuerpo. Y obviamente, Respetar la personalidad del niño, ¿no? claro, sí, sí, Y sí, sus propios intereses. Muy, exacto. muy bien. Gracias, Estefan. Vamos con otra pregunta y esta es para Susana. ¿Cómo hacemos para que un niño o una niña sean seguros de seguir su intuición? Pues justamente como lo hemos manejado hasta este punto, si yo le genero esta autonomía, esta facilidad de reconocerse como persona, pensando justo en lo que hablaba de la personalidad, si yo empiezo a tener estas herramientas en cuanto a quién soy, quién me gustaría ser, ¿no? Entonces, también esta parte de la intuición, yo más bien me quedaría nada más con la parte de la seguridad, generar el niño la seguridad de saberse quién es, saber que puede cuidar de sí mismo, poner estos límites, estas cosas que incluso si algo no me llega a gustar o algo me incomoda, entonces, por ejemplo, me suena ahorita una situación, culturalmente en México saludar a una persona mayor es necesario. Bueno, a mí en mis tiempos me tocó todavía que teníamos que saludar a una persona mayor, pero si algo Todo y del beso, ¿no? Sí, pero si algo del comportamiento de la otra persona no me gusta, me hace sentir incómodo, no me gusta, por ejemplo, que me vea raro, que su forma de tomarme la mano. Si yo, si eso no me incomoda, sin ser grosero, a lo mejor sí lo voy a saludar en ese momento, pero si yo tengo justo pensando en la confianza, en el acercamiento con la familia, decir, es que esto no me gusta, a lo mejor ya voy a evitar que me fuercen a hacer algo o tener un comportamiento. ¿Qué es la intuición? Básicamente es como saber cuando algo pues, está raro, es peligroso, ¿no? Entonces, si algo de ese comportamiento de la otra persona no me está gustando, pero además yo de sentirme seguro de que puedo comunicarme, de que puedo hablar, de que estoy cuidando de mí mismo, puedo hacer la diferencia justamente para propiciar esa cuestión de sentirme seguro, de comunicar muchas cosas y saber que algo no me gusta, que no es favorable para mí. Entonces es recomendable que si un chiquito no quiere saludar al abuelo o al tío o al amigo adulto, los papás lo, lo, lo acompañemos en esa decisión, que si él no quiere saludar de beso a nadie, pues que no lo haga, no es necesario forzarlo, es decir, eso le ayuda al niño a tener una, 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 una seguridad de que él puede expresar lo que siente y lo que quiere, a pesar de que los adultos siempre sean la guía, ¿no? Exacto, ¿te acuerdas que al principio les hablábamos también un poquito de la autonomía? Si yo en el niño genero esta autonomía de saber, ¿no? De que es que se involucran mucho en cuanto a las creencias, ¿no? De que es que tienes que saludar al adulto mayor, tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, si yo, a mí mi personalidad es que socialmente soy como muy retraído, no me gusta el contacto con las personas y me fuerzan a hacer algo, pues me voy a sentir inseguro porque tengo que hacerlo, ¿no? Pero justo como decías, este acompañamiento y respetar mi decisión, ¿te acuerdas lo que nos hablaba Esther de la personalidad? Si mi personalidad es como un poquito social, que no me gusta saludar a las personas, a lo mejor puedo saludar de una manera cordial sin caer en forzarme a tener que saludar. Gracias, Susi. Diana, ¿de qué otras opciones podemos echar mano para reforzar el autoestima, ¿no? Sí, sí acompañarnos, como bien nos dice Susi, de si el niño toma la decisión de no saludar, pero ¿qué otras alternativas tenemos para, como papás o como tutores o como tíos, ¿no? Como hermanos mayores, a reforzar la autoestima de nuestros niños? Que sepan decir que no o que sepan salir de una situación en donde su intuición les dice que ahí no deben de estar. Pues es recomendable evitar invalidar constantemente ideas, pensamientos, conductas del niño, niña o adolescente, brindar espacios seguros para expresar emociones, invitar a la reflexión desde una postura empática y asertiva, y dar espacios también como expresar esto
de una manera que generemos confianza en ellos y ayudar un poco a crear este vínculo entre la parte emocional y la parte racional, ¿no? Muchas veces en estas etapas como que la emoción está ahí como muy pura, ¿no? Entonces es recomendable como ayudar a crear este vínculo. ¿Por qué está ahí esa emoción? ¿De dónde viene? ¿Para qué me sirve? ¿Y qué puedo hacer para darle la vuelta, para cambiarla, para llevarla hacia una conducta adaptativa, ¿no? Y esto pues para que a la larga el niño, niña o adolescente lo puedan hacer ellos por su propia cuenta, ¿no? Es una herramienta muy, muy importante. Y que obviamente pues el autoestima se va a basar en muchas partes de la identidad personal, qué me gusta, qué no me gusta, saber de dónde vengo, qué quiero, dónde quiero estar. Todas estas partes de la identidad es sumamente importante y pues obviamente está relacionado con decir que no, ¿no? Si tengo toda esta parte segura, si tengo esta validación y me valoro, es mucho más probable que en cierta situación yo tenga la certeza de decir no sin ningún problema. Podríamos nos entre todos decir como un ejemplo. Se me ocurre, todos hemos visto cómo llega los papás, están con el chiquito y de pronto se encuentran al amigo de la prepa, se encuentran al amigo de la universidad y presentan al niño. El niño no los conoce, no conoce a esta nueva pareja o a este ex compañero y entonces ahí viene una posibilidad de forzar al chiquito a saludar, ¿no? Y entonces vemos con claridad cómo, o hay que saberlo, ¿no? Para eso son estos programas, pues podemos decir, oye, hazle así, ¿no? Salúdalo, dile, hola, hola Diego, ¿cómo estás? No necesariamente un contacto físico. ¿En eso estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo podría ser que una mamá sin darse cuenta o un papá sin darse cuenta ejerce constantemente el ejercicio de la invalidación? Es decir, está anulando constantemente la emoción de su chiquito que pronto será un adolescente y ese ejercicio es constante. Por ejemplo, se me ocurre cuando el niño o la niña no quiere hacer no quiere ir todos los fines de semana a casa del abuelo, de la abuela o de la tía, ¿no? Y entonces, una forma de invalidar su emoción sería, por ejemplo, decirle, ¿cómo exageras? Siempre estás exagerando que no quieres ir a casa de la abuela, cuando ella te da tanto, cuando ella te quiere tanto y ella te cuida tanto. ¿Esa sería una forma de invalidar su emoción? Sí, ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos, cuál sería la respuesta adecuada? ¿Cómo debería de reaccionar la mamá o el papá para dejar de invalidar la emoción de su hijo? Primero podría preguntarle a su hijo, o sea, ¿por qué no quieres ir con tu abuela a casa de los abuelos o a casa de los tíos? Y escuchamos la respuesta del hijo, ¿no? Porque me aburro, me caen mal, la respuesta que sea. Y entonces, desde que nosotros le preguntamos a nuestros hijos, ¿por qué? ¿Cómo te hace sentir? Ah, ok, estás aburrido, pues nos podemos llevar estos juegos o estos juguetes, o qué tal si vamos un ratito y después hacemos otra actividad que a ti te guste más, pero tomarlos en cuenta en el plan, en la situación que tú nos pones, Gaby, de qué es lo que quiere hacer el niño o niña, ¿no? Y cómo se siente. Y desde preguntarle el por qué, ya le estamos dando como un lugar al niño y un espacio para que él pueda hablar de manera abierta de cómo se siente. Ah, fantástico. Muchas gracias. Me parece que Susana o Diana iban a Sí. sumar algo a la respuesta. Sí, creo que intervenimos las tres al mismo tiempo. Pues básicamente es lo mismo que decía Steph, pero eso es fundamental, cuestionarle a los niños porque invalidar, a veces ni siquiera uno mismo sabe qué siente ni piensa. Entonces,
si alguien más me pregunta, si yo voy generando estas herramientas de cuestionarme qué estoy sintiendo, a lo mejor realmente no esté sucediendo algo malo, pero si yo no hablo, si yo no lo comunico en el aspecto de que si me estoy sintiendo incómoda cada vez que voy a la casa de los abuelos porque me aburro, porque no me gusta, o incluso porque esté sucediendo algo de que el vecino me ve raro, no me siento cómoda con la dinámica, no me gusta la comida, y cualquier cosa, y creo que es fundamental, repitiendo un poquito lo de negociar, no vamos a negociar, te involucro, te hago parte de la actividad, porque al final vamos a ir todos a convivir, entonces negociamos que a lo mejor nos llevemos los juguetes, sí, pero ¿qué te parece si después vamos por un helado? O si de plano no te gusta, pues dame las razones por qué no te gusta. Entonces te escucho, te presto atención de tus necesidades y entonces ya podemos llegar a un acuerdo. Claro. Diana, ¿ibas a sumar? Sí, pues justo hacer partícipe al niño y también hacerlo que él mismo proponga soluciones, ¿no? Porque muchas veces dice, no, no me gusta, no, no quiero. Entonces preguntarle, bueno, ¿por qué no quieres? Bueno, porque es aburrido. ¿Qué podríamos hacer para que fuera más divertido? Igual y él mismo puede dar una solución dentro de sus posibilidades para generar un mejor ambiente que le guste más y hacerlo partícipe en la decisión. Muchas gracias. Eso lo que dijo Diana al final sobre hacerlo participa en la toma de decisiones, creo que es importante, ¿no? Sobre enseñarle a los niños y a las niñas a tomar decisiones, porque luego llegamos a la etapa adulta y no sabemos ni tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, yo consideraría que es algo muy importante, ¿no? Enseñar a los niños y a las niñas a tomar decisiones y que sean contemplados en las mismas, ¿no? Bien, vamos con otra pregunta y esta es para Stephanie. Y tiene que ver mucho con el contexto actual por la pandemia y por muchas cosas que hacemos en línea ahora, y es cómo protegerlos de los riesgos del Internet. Sí, es una pregunta bastante interesante porque justo ahorita por temas de pandemia, pues los niños se han tenido que exponer a las computadoras, al internet, y entonces nosotros papás, ¿qué podemos hacer para evitar que caigan en un riesgo, ya sea que les aparezcan las pantallitas ahí emergentes con imágenes que no son como para su edad? O que se metan sin querer a un sitio, o que ya estén platicando ahí con alguien que no conocen, ¿no? Entonces, hay como tips que como padres de familia podríamos hacer, por ejemplo, el ubicar la computadora donde van a tomar clases los niños en un lugar como público, a lo mejor la sala, el comedor, para tenerlos como a la vista y estar checando ahí pasando que si están en clase, si están poniendo atención, pero que no se nos estén saliendo o ya estén como en otras páginas, ¿no? También tener como programas de antivirus actualizados podría ser como muy bueno para que justo no les aparezcan a nuestros peques ahí contenido explícito. Podemos poner ciertos como límites al internet. Hay muchos programas que nos ayudan a tener como mayor control de eso. El que eviten estar llenando como formularios de internet porque de repente les pueden llegar ahí los bombardeos, el limitar el tiempo de la computadora o del iPad y crear como acuerdos, ¿no? A ver, vas a ocuparla ahorita para la clase o para la tarea y ya después hacemos, o sea, te tienes que activar con otras cosas, ¿no? No tenerlos ahí pegados todo el tiempo al monitor. Stephanie, ¿y qué pasa con las redes sociales? Sabemos que son parte del Internet, ¿no? Y que de pronto muchos niños y niñas ya quieren tener una cuenta de redes sociales y también son un espacio de alto riesgo para niños y niñas, incluso para adultos, personas adultas, ¿no? Pero ¿qué pasa pues con las redes sociales en cuanto a los niños y niñas? Pues se da mucho el hecho de que los adolescentes que ya tienen edad como para tener una red social, porque marca, por ejemplo, el Facebook, Instagram y otras, en teoría como cierta edad mínima, ¿no? Entonces nosotros papás pues estar como atentos a que nuestros hijos, si ya vimos que abrieron ya el Face o el Instagram o TikTok o algo, pues echar un ojito de lo que están poniendo ahí en el contenido, pero por otro lado también hablar con ellos, o sea, tampoco vamos a estar invadiendo su espacio, su privacidad,
Pero antes, previo a que abran redes sociales, como padres o tutores o tíos o primos o el papel que tengamos, sí debería haber como una concientización de los peligros que pueden correr si ellos empiezan a hablar con personas que no conocen, ¿no? Porque se va dando que a lo mejor me pongo una imagen que parezco su igual de una adolescente y resulta que es un adulto, ¿no? Entonces, el darle la importancia de no agregues a personas que no conoces, o sea, solamente a tus amigos de la escuela o amigos que conocemos todos, ¿no? Pero sí hablar con ellos antes de que abran esas redes sociales. Claro, sí, la comunicación es muy importante. En todos los niveles, ¿no? O sea, no nada más a los niños, sino a los preadolescentes también, estar ahí cerquita y pues siempre monitorear. Susana, ¿a qué señales debemos estar como muy alertas, no? O sea, ya estábamos hablando como de saber que alguien puede cambiar un avatar y hay muchos videos, ¿no? De cómo pueden suceder. Incluso hay un video por ahí de dos, bueno, sí, situaciones, ¿no? ¿Cómo podemos saber los papás identificar si el niño está teniendo alguna relación o alguna situación anormal? Pues es que los niños en general son como muy expresivos, ¿no? Vamos a ver ciertas señales en ellos que de repente estén preocupados, ¿no? O que quieran estar todo el tiempo pegado a la computadora porque justamente es la comunicación que mantienen con la persona. Como bien decía Stephanie, hay que prestarle atención justamente a cuál es el objetivo de que tenga redes sociales, ¿no? Yo lo veo con mi hermana, ella le hicieron abrir el Facebook para estar en contacto con la comunidad de la escuela. Entonces, hay que ver cómo enseñarles cuál es el objetivo. Nuestras señales principales es en el cambio de estado de ánimo, o sea, como si de repente estaba como muy irritable todo el tiempo, ¿no? Los niños son como muy expresivos a diferencia de algunos adultos que no sé qué nos pasa en la adolescencia, que de repente ya dejamos la expresión de las emociones y dejamos de ser como muy comunicativos. Entonces, como a veces prestarle atención a esos cambios de estados de ánimo de repente. Los niños, yo sé que, por ejemplo, ahorita como pensando en la población que vamos a trabajar, son de 10 a 12, entonces ya son adolescentes prácticamente. Entonces ahí se ven notorios los cambios, pero justamente es considerar otros factores y es que preguntarle, creo que como bien hemos dicho a lo largo del programa, la comunicación en todas las áreas es importante, pero con adolescentes y niños es de suma importancia. Si yo no fomento en el niño en la parte de tienes toda la libertad de comunicarme contigo, no te voy a regañar, no te voy a juzgar, te voy a escuchar y te voy a ofrecer soluciones, también es indispensable. Fundamental las señales, para no irme más, es cambios en el estado de ánimo, ¿no? Como ver como el tiempo, si antes nada más le dedicaba a las clases, a estar al pendiente y de repente empezó a tener más tiempo en la computadora, relacionarme con el tipo de sitios que los adolescentes visitan. Y creo que es fundamental no solamente quedarnos con las redes sociales, ya hay muchos juegos que permiten la interacción con otras personas. Entonces, si yo le hago, vas a jugar, ok, no des más información de la necesaria, solo dedícate a jugar, ¿no? Como todos estos aspectos. Creo que ya me desvié mucho, un poquito de tu pregunta, pero justamente, ¿no? Las señales de alerta son el cambio en el estado de ánimo. Es indispensable saber qué es lo que está pasando. De repente es de que esté muy preocupado, que quiera conseguir cosas, que de repente empiece a preguntar situaciones, ¿no? O sea, como prestarle mucha atención, ¿no? A ciertos comportamientos, ¿no? Que pudiera tener la diferencia. Los niños suelen ser muy expresivos. Si yo de repente noto algo que ya no es como su comportamiento habitual, es una señal importantísima que debo considerar. Gracias, Su. Vamos con otra pregunta. Sin embargo, me gustaría recordarle a las personas que nos están viendo que nos escriban sus preguntas y sus comentarios para que en unos momentitos más se las podamos hacer a nuestras expertas y se las resuelvan. Y ahora sí vamos con Diana y es ¿qué van a aprender los niños y las niñas en el taller del PPA? Bueno, pues vamos a ver el autocuidado, vamos a intentar tocarlo en todas sus esferas, es muchísimo lo que abarca el autocuidado, empezando por hábitos del día a día, alimentación, hábitos del sueño, actividad física, la exploración, partiéndole de la idea de que pues si no conocemos nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a saber cuando algo está mal?
También tocaremos el tema, obviamente, de las partes del cuerpo, que ya hablamos un poco sobre la premisa de esta parte. Y pues la importancia de entender que nuestro cuerpo es nuestro, ¿no? Nuestro y solo nuestro, y nadie puede como desafiar esto, ¿no? Que nuestro cuerpo pues va a ser nuestro toda nuestra vida y que debemos cuidarlo también, ¿no? Claro, también tocaremos temas de la autoestima, muy importantes, y también la importancia de identificar a nuestra persona de confianza, ¿no? ¿Qué características tiene una persona de confianza? Para que en determinado caso que nosotros lo necesitemos, pues pedir ayuda, ¿no? Todo esto mediante, pues, dinámicas atractivas para para esta edad, y pues en la que todos participaremos. Perfecto, aquí estamos viendo en la pantalla toda la información sobre el taller. Es mañana 30 de abril a las 16 horas. Aquí está el correo para que se inscriban o soliciten cualquier información. Así es, Diego. Pues sí estábamos platicando justo que cómo es que los niños pueden sentirse más seguros, ¿no? Más seguros para poder decir que no, decir que, o sea, acercarse a sus papás y avisar. Esta es la última pregunta antes de que entremos con los demás. A mí me gustaría saber su opinión sobre que si en estos talleres, por ejemplo, un niño que a lo mejor no tiene la inquietud o no está en su escenario, la necesidad de decirle a un adulto que no, ¿es adecuado ponerlo en su esquema? O sea, de pronto los papás, yo he escuchado a lo largo de algunas generaciones, ustedes porque son muy jóvenes, pero algunas generaciones el tema es que si hablo sobre la sexualidad con un niño, es como ponerlo en su mapa, en su radar, y entonces va a estar alerta, es como si prendiéramos una lámpara, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nuestro auditorio supiera ¿por qué es tan importante hacer estos talleres? ¿Por qué es importante acercar la información a un niño, a una niña en un país como el nuestro, ¿no? Para que sepan cuáles son esas condiciones en las que ellos pueden identificar si están o no en peligro, puedan o no identificar si están en un lugar seguro o con una persona segura. ¿Por qué? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de poner los temas sobre la mesa y no ocultarlos hasta que el niño presenta un problema o la niña necesita ayuda? ¿Qué opinan? Ahorita que lo mencionas, Gaby, me suena un poco como que a lo mejor si yo no estoy viviendo, estoy experimentando en ese contexto, tener las herramientas. ¿A quién recurrimos cuando tenemos una duda? No recurrimos a un adulto, recurrimos a un par. Entonces, si a lo mejor en alguna situación que se esté viendo en el grupo, con otras personas, si yo tengo ese conocimiento y esas herramientas, pues por supuesto que lo puedo transmitir, ¿no? De que algo, por ejemplo, que me platique, llegue mi amiga y me diga, o bueno, siendo niña, llegue y me diga, es que, ¿sabes qué? Esto está pasando. Y entonces, si yo no sé qué está sucediendo, si yo no tengo conocimiento, pues lo voy a dejar pasar. Pero si algo de lo que le está pasando a mi amiga o estoy escuchando y entonces algo me hace clic, si yo tengo estas herramientas en cuanto a saber todo lo que abarca la sexualidad, sí. O sea, es indispensable. A lo mejor como pares podemos transmitir la comunicación, ¿no? Y eso es como también lo que se busca, que entre pares, entre más información tengamos, pues más podamos prevenir ciertas conductas en las y en los niños, ¿no? Fundamental, va a depender de muchos factores, pero justo ahorita creo que ya la sociedad está más abierta a hablar de ciertos temas, no solamente enfrascarnos en lo que, sí, como lo decías, ¿no? De que hablar del tema ya implica que vas a ser gay, ¿no? Sí, entonces, bueno, ya ese es otro como punto, pero justo el involucrar la sexualidad en las niñas y en los niños actualmente es indispensable. Y están más, o sea, si tienen dudas ya pueden recurrir a internet, ¿no? Ya están más abiertos, pero si tienen la comunicación conmigo, pues va a facilitar muchos aspectos. Creo que es fundamental tener la información, no vivo en el contexto, pero si yo tengo la información puedo orientar a alguien que sí pueda estar experimentando una situación en riesgo. Claro, Steffi. Y bueno, el tema de abuso sexual infantil, Gaby, es un tema muy, muy fuerte, ¿no? No sé si
tienen como las estadísticas, pero por ejemplo el año pasado, de acuerdo a la OCDE, México sacó el primer lugar por abuso sexual infantil, ¿no? Entonces es una problemática que tenemos a nivel nacional y ahora con la pandemia, o sea, se ha disparado porque vemos que el enemigo está en la casa, o sea, no, son muy raros los casos de abuso sexual infantil que se den como de pasó un señor y le hizo algo, ¿no? Normalmente son de familiares, los padrastros, los papás, el tío, el abuelo, el primo, o sea, quien sea, pero están en la familia. Entonces, la importancia de prevenir y desde más chiquitos les demos las herramientas a nuestros pequeños para que se puedan defender y puedan decir que no, creo que vale la pena mucho. El que en vez de decir, bueno, en mi casa no pasa, pero pues podría pasar y no tenemos garantía de eso. Entonces, qué mejor privilegio darle a nuestros hijos las herramientas para que puedan decir no o en caso de que pase alguna situación así, puedan abrir la boca y contarle a alguien de su confianza, ¿no? Sí, siempre decimos que la información empodera, ¿no? Entonces, qué mejor regalo este 30 de abril, darles la información más útil a los chiquitos, que es lo que decía, me encantó como Diana lo dijo, ¿no? Mi cuerpo es mío y solo mío, ¿no? Y que ellos sepan que tienen el derecho a respetar, hacerlo respetar, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Qué padre. Y bueno, yo no quiero dejar pasar este comentario. A ver, este taller nace en el programa de prevención de embarazo en adolescentes. Este programa trabaja muchísimo con todo el tema que engloba la sexualidad. Entonces, de ahí nace y yo estoy segura que las especialistas que hoy nos acompañan han visto esa necesidad ya desde atención, desde los chiquitos, empezar a educar desde a los chiquitos en una edad lo más temprana posible para que no hayan consecuencias en su futuro y eso es muy importante que lo pongamos como marcador, ¿no? En esta serendipia. Y bueno, pues si les parece bien, este, no, sí, sí. ¿Qué les parece si nos vamos con las preguntas, Diego? Vamos con Wii Volador, que le mandamos un gran saludo. Él les pregunta, ¿qué se debe vigilar para poder detectar posible riesgo hacia un menor? Es decir, ¿el agresor potencial exhibe algún tipo de comportamiento? En realidad la pregunta es, o sea, ¿cómo sabemos de adulto a adulto, no? Como decía Susi, o sea, vamos a ver a nuestros iguales. ¿Cómo podemos identificar si hay alguien que de pronto se presenta mucho en casa, que se ofrece mucho para cuidar a los chiquitos y sin que estén los papás? ¿Hay algún perfil que podamos identificar del agresor? Realmente no hay como un perfil donde vamos a poner estos son los puntitos que debe de cumplir un abusador sexual. Realmente no van con la etiqueta tampoco, por supuesto. Entonces es muy difícil darnos cuenta, ¿no? Lo podemos percibir sobre el efecto que tienen nuestros pequeños. O sea, si yo veo que de repente llega el amigo de la familia, el tío, y mi hijo se retrae y normalmente no es así y es muy expresivo con todos, muy sociable, entonces esa es una señal de alerta que me está mandando a mí y yo como papá o como tutora o como adulto debo estar al pendiente de mis pequeños, ¿no? Y saber que algo en ese momento le está incomodando. A lo mejor no en ese momento hablarlo, pero sí después, ¿no? Y hay como señales que podemos detectar en nuestros hijos. Sus dijo el estado de ánimo, pero también estar alerta a los juegos y escuchar los diálogos que tienen, ¿no? Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta de que algo no está mal y entonces tenemos que atenderlo. Ok, gracias. No sé si quieren sumar algo, Susana o Diana. ¿No? Va, vamos con la siguiente pregunta y es de Manuel González Zamora. Él nos dice que su nieta tiene 8 años y que le preguntó que cómo es que una mujer puede tener un bebé en su panza.
la pregunta se la hizo a él y que él pensó que porque su tía está embarazada y en ese momento no supo qué contestar, ¿cómo se lo podría explicar? Él le dijo a su esposa y a su mamá para que sean ellas quienes se lo expliquen. Él pide un consejo de cómo puede explicarle este tema a su nieta. Sí, a su nieta. Creo que parte fundamental es, antes de irnos directamente a la respuesta, es preguntarle en qué contexto ella tiene la información, de dónde sacó, porque evidentemente pues, va a tener muchas dudas, pero de dónde es el origen de esta pregunta, de dónde le surgió. Entonces, es importante que si él no se siente cómodo con algunas preguntas, pues sí, fue bueno que lo refiriera, pero parte fundamental de cualquier pregunta que pudiera tener cualquier niño con respecto a cualquier tema es entender el contexto de dónde está obteniendo la información. Ventajas, desventajas, ya existen muchos recursos visuales, ¿no? O sea, como algunos videos, como dando la información y justamente pensando como en la edad de cada niño. Diana nos compartía que va a depender de muchos factores, sobre todo cómo van a entender ellos el proceso, no le va a decir, pues es que hubo una relación sexual y por eso se embarazó, ¿no? O sea, entender cómo hacia dónde la edad, considerar este factor de la edad, el contexto de dónde surgió la duda, ¿no? Es indispensable esa parte como entender de dónde surgió la duda y entonces saber también y reconocer que yo no tengo toda la información, ¿cómo le explico? ¿No? Eso es de suma importancia, reconocer que yo no tengo la información, pero buscar algunos recursos visuales, ¿no? O si no, la opción es de un especialista, ¿no? Algún sexólogo, alguna psicóloga que me permita, porque hay psicólogos infantiles que justamente tienen material didáctico para explicarles todos estos temas respecto a cómo surge un embarazo, de dónde viene, todas estas cosas. Muchas gracias, Susi. Nos pregunta alguien, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que no se confunda si otro adulto, llámese maestro, abuelos, etcétera, tíos, tienen opiniones opuestas y le dicen que está mal como piensan? Es como imponerle autoridad externa. Ellos saben que tienen cierta autoridad, pero no los dejan ejercer su propia experiencia de decisiones por decirles que es incorrecto. Sí, Me bueno, imagino que se refiere un poco es, a es como, esta jerarquía, ¿no? Que sí, es existe como, ajá, o sea, como, si no entre nada las más en la personas parte adultas. sexual, sino en la opinión, ¿no? Si yo no comparto la opinión, eh, yo soy mamá y me pasa, ¿no? O sea, no puedo diferir de la opinión de otro adulto que también es importante dentro de la familia y cómo liberar de esa opinión, sí, de una opinión, aunque no estemos de acuerdo, y que el chiquito tenga su propia opinión, que no influya tanto. Me imagino que a eso va, ¿no? Diego, ¿tú cómo la entiendes? Sí, yo lo entiendo como un poco esto que ya mencionábamos sobre de pronto eh, la imposición que tenemos los adultos sobre los niños y las niñas y que esto nos lleva a invalidar muchas veces, pues desde la toma de decisiones hasta las posibles opiniones que pueda tener un niño o una niña sobre cierto tema. Lo veo por ahí. Sí, por la anulación. Ujú. Mm, Yo lo que hago con mi pequeño, porque es muy común que se dé ese tipo de dinámicas en familia, de repente vamos a visitar a los abuelos o a quien sea, y de repente que quieran como imponer su criterio o esto sí se hace o no se hace, ¿no? Entonces, cuando yo estoy presente, lo que hago es preguntarle a mi hijo, ¿tú qué quieres hacer o tú qué piensas? O sea, no, le estamos dando el espacio a que el otro opine o diga lo que crea que es más correcto en esa situación y escucho a mi hijo, ¿no? Y sobre la respuesta que me diga mi hijo, le puedo decir, ok, o sea, sí está bien, pero tu tía tiene este punto porque quiere que estés sano o que te laves las manos, no sé, validar también el otro y no también anularlo, ¿no? Porque también le restaría como cierta autoridad, pero siempre preguntarle a mi hijo, ¿tú qué piensas? ¿O tú qué quieres? Claro.
Y me hace pensar en una última pregunta antes de que nos despidamos, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál es su opinión de todas estas frases de si no la saludas, sé una niña buena o sé un buen, los niños no lloran, ¿no? Los niños se aguantan como machitos, ¿no? Este, saluda, comparte como una niña linda, porque si no saludas, la gente no te va a querer. Todas estas frases, espero que para ustedes suenen muy viejas, pero yo todavía las alcanzo a escuchar, las he alcanzado a escuchar. Estos como cierres te estoy dando una indicación para que luego tengas como una compensación emocional, ¿no? Y, entonces te aplaudan y te quieran porque tú eres una niña bonita, porque compartes todo, porque saludas a todos de beso, ciertas cuestiones sociales, ¿cómo afectan esto a la decisión de un niño, a la autoestima de un niño y, y al autocuidado, ¿no? De un niño o de un adolescente? Cuéntenme. Hablando de eso, me suena, por ejemplo, si te acuerdas que les mencionábamos como en este aspecto de generar esta autonomía y que tú tienes el valor como persona simplemente porque eres persona y no porque tus acciones determinen el valor que tienes o que mereces ser querido por las acciones que tienes, ¿no? Es tratar como de romper estas creencias que sí hay que tener ciertos comportamientos sociales, ¿no? Adecuados, saludar así de lejito, si no quieres hacerlo de mano porque no te gusta, o ahorita nos salvamos con el tema de la sana distancia y nada más tenemos como el codazo, ¿no? Pero justamente creo que fundamentalmente es hacerle saber al niño que justamente tiene una opinión y un criterio y no por lo que haga, no por lo que no haga, ¿no? En cuanto a las actitudes, deja de tener valor, ¿no? Deja de tener, porque si las niñas no hacen las cosas, no te ves bonita, o sea, no puedes tener ese criterio de que tu valor o como tu perspectiva se basa en tus acciones. Eso por un lado, y por otro lado, sí, en cuanto a las emociones, sí es justo como ha sido difícil romper las creencias en cuanto a qué comportamientos emocionales tienen que tener, sobre todo los hombres, ¿no? O sea, los hombres no lloran, los hombres no expresan sus emociones, los hombres no hacen las cosas porque se ven mal, ¿no? Se ven vulnerables cuando expresan sus emociones. Entonces, es ir rompiendo que si te sientes algo, algo te está pasando, lo expreses justamente. Diana, ¿ibas a comentar? Sí, sí, pues Adelante. también invitarlos a hacer esta reflexión hacia la empatía, ¿no? O sea, por ejemplo, en vez de decir, no, pues porque te vas a ver linda compartiendo, invitarlo a que el niño o la niña reflexionan acerca de por qué tienen que compartir con el otro, porque seguramente él también tiene hambre. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si tienes hambre y alguien más está comiendo enfrente de ti y no te ofrece, ¿no? Entonces, desde la empatía, todas estas estigmatizaciones se pueden romper, ¿no? Y se pueden llevar hacia un lugar muchísimo más sano. Muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría hacer la última pregunta, si es que no tenemos alguna otra. Y esta va para las tres. Quien la quiera contestar, adelante. Y tiene que ver con el desarrollo, más bien con la importancia de la infancia en el desarrollo de una persona. ¿Qué componentes son, son los más importantes en una infancia integral? ¿Quién la quiere contestar? Pues, o sea, a partir desde las bases que le vamos a dar a una persona desde chiquitos, podría ser la seguridad, la aceptación incondicional a su persona, como comentó Sus, o sea, su valor no va a depender si saluda o no de beso a alguien, o si dice no quiero comer esto, ¿no? O si ya se hizo una travesura, sino que realmente se vaya aceptando el niño o la niña como es, con sus errores y con sus aciertos. Y esto va a fomentar más seguridad en el niño para que pueda en un futuro no le cueste trabajo decir no. Entonces, es darle como esas herramientas y esa chamba de los papás, ¿no? Y de todo su entorno con quien esté el niño, para que se refuerce
y pueda ser una persona en el futuro pues segura, confiada de sí misma y pueda pues lograr lo que tenga en mente. Perfecto, muchas gracias. Me parece que ya no tenemos... Pues no, ¿nos podrías regalar la cafeína del día, Diego? Sí, y es que justo tiene que ver con el Ajá. desarrollo de la vida y la importancia de la infancia en las personas, y es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres Ujú. y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia, ¿no? Ahí está uno de los datos duros, y justo por eso lanzaba esta última pregunta sobre cuál es la importancia o cuáles son los factores que se contemplan en una infancia integral, ¿no? Para poder a lo largo de la vida, o sea, pues sí, por la importancia que tiene la infancia en el desarrollo de una persona, sea hombre o sea mujer, ¿no? Y el respeto de lo que todos tenemos que tener como hacia los demás seres humanos con los que compartimos la existencia, ¿no? La importancia de cuidar a un niño, la importancia de cuidar a un adulto mayor, cuidarnos a nosotros mismos y atendernos. Si por ahí alguien nos escucha y siente que necesita ayuda, pues búsquela, escríbanos y buscamos, ¿no? Buscamos dentro de la Facultad de Medicina a alguien que le pueda ayudar, pero la integridad de un niño es algo que tenemos que tener muy claro, que es intocable, ujú, innegociable. Bueno, pues les recordamos a todos que, bueno, que nos den, que nos sigan a través de Facebook de la División de Investigación y y bueno, pues recordarles también que todos los jueves estamos haciendo esta serendipia al punto de las 11 de la mañana. Quiero agradecerle muchísimo a las doctoras, a las psicólogas que nos acompañaron el día de hoy, nuestras especialistas, Stephanie Hernández, a Susana López Rosas y por supuesto también a Diana Ruiz Velasco. Gracias por haber participado en esta transmisión en vivo y que contestaron todas las preguntas que teníamos para ustedes, así que muchísimas gracias, muchísimo éxito mañana en el taller que han preparado para este regalo especial para nuestros niños. Y bueno, también les quiero recordar que le den un me gusta al Facebook de la División de Investigación, también al del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Gracias a la producción que me acompaña. También síganos a través de Twitter en @investfacmed. Así nos pueden encontrar y recibirán información de la siguiente transmisión de la Serendipia. Por mi parte es todo. No se pierdan la próxima edición de Serendipia. Yo me despido. A partir de la próxima emisión, pues a Diego lo va a acompañar una cara sorpresa, Monse. Monse Martínez los va a acompañar en las siguientes transmisiones. Estoy segura que eso va a venir muy bien a la Serendipia y agradecerle también al equipo de producción que siempre hace esto posible, a Agni García y a Luisita Pérez. Gracias, Diego, por la conducción. Gracias a las doctoras y gracias al programa de prevención. Y pues yo me despido. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Muchas No, gracias muchas por esta gracias, Gaby. transmisión. Muchas gracias a nuestras 3 invitadas. Mucho éxito mañana en el taller del PPA. También les recuerdo que continuamos en semáforo naranja, por lo que es importante mantener el distanciamiento social, que laven las manos frecuentemente, utilicen su cubrebocas y si presentan algún síntoma de cualquier enfermedad, busquen ayuda. Gracias nuevamente a Gaby, al equipo de producción y a nuestras especialistas. Mi nombre es Diego y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, les deseamos salud y bienestar y nos vemos el próximo jueves. Y feliz Día del Niño y de la Niña.